la adrenalina al tope, porque definitivamente hoy se cumple un sueño para mí, porque te voy a decir una cosa, hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años atrás, yo estaba sentado no al frente, sino al fondo y decía, algún día voy a pararme al frente. Y gracias a que empecé a tomar ciertas decisiones, se empezaron a dar las cosas para mí. Y wow, bueno, antes de arrancar esta capacitación, es importante arrancar con el agradecimiento, porque si esta oportunidad no se hubiese dado en mi vida, tal vez yo estuviera haciendo lo mismo de antes. Ya te voy a contar un poquito de mi historia, pero yo quiero, antes de arrancar esta capacitación, que le demos un fuertísimo aplauso al iniciador de todo este movimiento latinoamericano que está haciendo que las cosas pasen no solo en nuestros países, sino en Latinoamérica, y que el próximo año, o tal vez también, empecemos a expandirnos por el mundo, que es el señor Álvaro Zúñiga. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo quiero contarte de un tema que definitivamente cuando me dijeron, este va a ser tu tema de capacitación, yo me identifiqué un montón, porque dice, creces tú, crece tu negocio. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando, como te decía, estaba sentado ahí atrás, decía, yo quiero estar parado allá al frente. ¿Quién quisiera estar parado acá al frente contando su historia? Yo era una de esas personas, pero de esas personas que no se atrevía. Yo era de esas personas que decía, algún rato voy a estar allá, pero todavía no me la creía. Y definitivamente, cuando empiezas a creer en ti, cuando te das cuenta que tu ingreso es proporcional a tu crecimiento personal, empiezas a meter mano en ciertas áreas de tu vida que hacen que los resultados empiecen a venir. Porque el resultado es simplemente eso, un resultado de algo, pero para que exista ese resultado necesita haber una causa. Y esa causa somos tú y somos yo. Y si modificas la causa y si metes mano en la causa, puedes empezar a meter mano en el efecto. Hay causa y efecto. ¿Qué crees que es más importante, la causa o el efecto? La causa es lo importante, porque lo que causas es el efecto que tienes. Y ahorita quiero compartirte en estas pocas láminas qué ha sido crecimiento para mí en este último año. ¿Listos para empezar? ¿Sí o sí? Y para arrancar, bueno, te voy a compartir un punto de vista mío personal que le des, ¿qué es crecimiento para mí? Y puse esta lámina de una plantita, porque esa plantita, para empezar a crecer, necesita ciertas condiciones, o ciertos requerimientos, o ciertos requisitos para que pueda crecer. Algo antes de empezar a crecer, primero necesita nacer. Y para nacer necesita ciertas condiciones. Esa plantita necesita la tierra donde puede coger sus minerales. También necesita agua para que pueda hidratarse, y también necesita sol. Hay ciertos requerimientos que esa plantita necesita para empezar a crecer, porque también hay cosas que crecen pero están destinadas a morir. Y ese requerimiento y esas condiciones que necesitan para empezar a crecer son las que quiero compartirte en esta mañana. ¿Ok? Sí. Bueno, y quiero arrancar por la primera lámina, que ha sido parte importante de mi crecimiento. La siguiente. Y esa plantita también necesita una atmósfera, porque la atmósfera determina mi capacidad de crecimiento. ¿Qué significa eso? Significa que el pez crece al tamaño de la pecera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan grande es la pecera? ¿Qué tan grande puede ser el pez? Entonces, quiero compartirles un poquito mi historia de dónde yo me encontraba, cuál era mi pecera antes y cuál es mi océano ahora, en esta tremenda oportunidad. ¿Qué? Arranqué. ¿No? ¿Alguien escuchaba la historia del cajero del supermercado? Bueno, hoy te la vengo a contar en vivo. Se han dicho muchas cosas, pero quiero decirte cuál era la real. Yo estaba estudiando
Estaba terminando mi carrera en administración de empresas, y aquí en Ecuador una persona que quiere estudiar y trabajar a la vez necesita conseguirse algo que le dé esa flexibilidad de tiempo. Y ese empleo necesitaba ser cajero de algo. Había aquí cines, aquí se llama Cinemark, entonces la gente dejaba carpeta para los cines, o también de las farmacias, o también de un supermercado. Aquí en Ecuador hay un supermercado súper famoso que se llama Supermaxi. Y yo veía como todos mis amigos y toda la gente dejaba un montón de carpetas ahí. Y yo decía, si en ese lugar están dejando muchas carpetas, ¿qué te deben pagar ahí? ¿Bien o mal? ¡Bien! Entonces yo también dejé la carpeta y luego de 15 días me llaman. Entonces, ¿cómo crees que me sentía? El tipo más afortunado del planeta. Y decía, bueno, entonces me hacen entrevista laboral. Yo entro ahí y lo que me preguntan, bueno, al final de la conversación, ¿qué crees que fue? ¿Cuánto es su aspiración salarial? Y yo con toda la pose, así todo bien, decía, por lo menos unos 800. Y en ese puesto me decían, bueno, lo único que le podemos pagar, como usted va a trabajar fines de semana nomás, es 200. Yo le dije, bueno, hagámosle igual, hagámosle. Porque te voy a decir una cosa, en esa etapa no sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Entonces cuando me meto a trabajar en ese supermercado, una de las cosas que me pasó a mí al comienzo, porque fue mi única experiencia laboral que tuve, es que me sentí dueño de la empresa. ¿Quién se acuerda su primera vez en su empleo? ¿Cómo se sentía, cómo salía y cómo trabajaba? ¿Quién se acuerda su primera vez en su empleo? Ya. ¿Cómo te sientes por lo general? Te sientes como que si fueras el dueño, pues. Entonces yo tenía la actitud correcta, yo le trataba a la gente de lujo. Gracias a Dios duré solo 4 meses en esa oportunidad. Y una de las cosas que siempre me caracterizó fue la buena actitud. Pero en esa oportunidad, en ese empleo, me di cuenta que la buena actitud no pagaba. Me di cuenta que a mí no me pagaban por la persona que soy, sino por el cargo que ocupo. Porque dentro de esa oportunidad me gradué de ingeniero en finanzas y ya era ingeniero cajero. ¿Y crees que luego de ser ingeniero cajero me pagaban más? Tenía una súper actitud con la gente, decía, ¿cómo está? ¿Qué tal? Encontró todo lo que vino a buscar, y lo único que tenía no era más sueldo, sino una fila más larga, porque todo el mundo quería pagar en mi caja. Y toda la gente, y todos mis compañeros que ya iban 10, 12, 15 años trabajando de cajeros ahí, como teníamos una cara así súper fruncida, casi no tenían gente, en cambio yo sí tenía una fila súper larga. Entonces entendí una cosa, ahí mi prioridad no era progresar, sino mi prioridad era sobrevivir. Porque te voy a decir una cosa, en ese empleo me pagaban 210, 212, bueno ya no me acuerdo, pero de 200, ¿cuánto tiempo crees que pasaba si yo quería pasar de 200 a 500? Medio año. ¿Cuánto? La pregunta es esta, ¿de 500 a 1000? ¿Y de 1000 a 2000? ¿Y qué pasaba si yo estaba dispuesto a hacer lo que haya que hacer para ganarme esos 1000 o esos 2000? ¿Crees que tenía esa posibilidad? No, porque ahí no pagaba la persona que yo era, sino simplemente el cargo que ocupaba. Y gracias a Dios, esa actitud que digo, la buena actitud siempre paga. O sea, cuando tú hablas bien con la gente y le tratas bien a la gente, eso siempre se recompensa. Siempre se recompensa. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba en esa caja, a las 9, 10 de la noche, cuando todos mis compañeros estaban así súper fruncidos, yo tenía una súper actitud. No sé si porque estaba empezando, si porque yo era así. Hasta que llegó una familia que tenían 2 enanos hermosos. Un padre y una madre, donde yo veía que toda la gente llegaba a mi caja y decía, bueno, apúrate, y me daba la tarjeta. Yo decía como que, señor, tranquilo, si quieres la atiendo rápido, pero para que esté bien. Entonces el tipo se iba nomás. Pero esta familia fue algo medio extraño, porque no era una familia común, era una familia súper feliz. Estaban con sus hijos y decían sí. Y una de las cosas que le pregunto a él es, señor, ¿encontró todo lo que venía a buscar aquí en el supermercado?
Y él le dice a verme como, ¿sí? Porque no es una pregunta típica, ¿estás de acuerdo conmigo? Y yo le digo, ¿encontró todo? Sí. Bueno, ¿y qué tal estuvo su experiencia de compra? ¿Y sabes qué me dijo? Tú eres nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias. ¿Tú eres nuevo? Yo le digo, sí. Y me dice, yo le digo, sí, y me dice, ¿y qué tal te pagan? Como en ese entonces yo no tenía cómo comparar lo que estaba bien o lo que estaba mal, yo le dije, ¿qué tal te pagan? Bien. Bien. Y me dice, ¿cuánto es bien para ti? Y yo le digo, me pagan $200 al mes. Y esta persona me dice, oye, te voy a decir una cosa, tu actitud en mi negocio paga $2,000 al mes por lo menos. ¿Y sabes qué me dije? Creo que no me pagan tan bien aquí, entonces cuéntame qué es lo que hay. Me dio su tarjeta, me dijo, bueno, la de crédito también me dio, pero luego me dio su tarjeta de presentación. Y luego me dijo, si te interesa esto, o sea, si te interesa lo que te digo, llámame. Ese rato me acuerdo que eran las 8 de la noche, yo fui a cuadrar caja más rápido que nunca en la vida y fui a dormirme rápido para que amanezca el día siguiente y le pueda llamar a esta persona. Y le llamo y le digo, ¿se acuerda? Yo era el cajero, yo era el que le decía, yo era el de la buena actitud, ¿se acuerda? El que le preguntaba así cómo le va y todo eso. Él me dice, sí, claro, y me dice, ok, vengo ya a mi casa a las 10 de la mañana. Llego a la casa y me empieza a presentar una oportunidad de negocio y me habla de que vamos a ser la primera empresa latinoamericana que vende, la única empresa en el planeta que está vendiendo bebidas funcionales, que hay un montón de bebidas allá afuera, pero que nosotros vamos a ser la única empresa latinoamericana que sale a vender salud allá afuera y que de Latinoamérica se ve para el mundo. Oye, ¿qué crees? ¿Qué tal me sonó eso? Me sonó de lujo. Yo dije, yo ya me veía ahí en el crucero viajando y todo. Me presenta una carpeta perfecta. Me dice, y esto es lo que le está pasando a nosotros. Esta empresa es peruana. Y coge y dice, dale, fuerte aplauso. Y me cuenta y me dice, mira, esto es lo que le está pasando a la gente en Perú. Mira los autos, mira esta gente que está súper contenta, mira todos estos equipos. Esto es lo que está empezando a pasar en Perú y vamos a hacer que pase eso en Ecuador también. Y lo que le dije tenía dos opciones. Una, hacerle caso al diablito que me decía, esas cosas no son reales, eso no le pasa a la gente normal. Y por el otro lado estaba el angelito que decía, oye, si el 10% de lo que este tipo te está diciendo es real, hazle caso porque igual estás mejor que antes. Y gracias a Dios me hice caso. Bueno, llego al plan de acción, al día siguiente me dice, bueno, vamos a hacer el plan de acción, vamos a hacer todo eso. Y yo me esperaba que me diga cuánto tenía que trabajar, cuántas cajas tenía que vender, cuánta gente tenía que meter. Y me voy y le digo, bueno, ¿cómo es el plan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me sorprendo de una cosa súper especial, porque digo, yo esperaba que esta persona me decía qué era lo que tenía que hacer o cuánto tenía que salir a trabajar. Y me topo con una persona que no le importaba cuánto yo traía, sino qué era lo que yo quería. Y se empezó a identificar con mi historia, se empezó a identificar con mis miedos, se empezó a identificar con las cosas que no tenía, con las cosas que yo quería. Y dije, por primera vez encuentro una persona que no le importa cuánto traigo, sino quién soy yo. Entonces, aprendí. Gracias. Entonces, me explicó eso de la izquierda, de la derecha, de los puntos, de 20 puntos, 16 puntos, yo qué sé, no me acuerdo tanto qué era de los puntos. O sea, me enseñó plan de comisión, o sea, me enseñó las cosas básicas, pero nada fue tan importante como saber que yo no estaba solo. Y él me dijo, si tú te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo. Y se creó un lazo que nunca se va a separar.
¿Ok? Entonces me empezó a mostrar esto. Y en la atmósfera que yo me desarrollaba antes, ¿qué tanto podía crecer? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenía que esperar yo para ser el supervisor de caja? ¿O cuánto tiempo yo tenía que esperar para ser el gerente de ese supermercado? Un montón de tiempo, tal vez nunca. Entonces regreso a ver una oportunidad en donde yo veo la siguiente atmósfera, que es de esta oportunidad, en donde esta persona me dice, este es un igualador de oportunidades, porque la misma oportunidad tiene el gerente que el estudiante, porque la diferencia entre ganarte $500 al mes y ganarte $10,000 al mes aquí simplemente es tu esfuerzo. Entonces dije, si eso es real para mí, esta persona me dice eso, yo regreso a ver un montón de gente del equipo, que hoy por hoy es del equipo de liderazgo, y regreso a ver un montón de gente que empezaba a trepar, a subir, y yo decía, aquí sí puedo crecer lo que yo quiera, aquí mi actitud sí paga, entonces sí tengo la atmósfera como para empezar a crecer. Entonces decía, yo regreso a ver gente como un Andresito Pijal. ¿Dónde está Andresito Pijal? Dale un fuerte aplauso. Y regreso a ver como una persona que estaba en una ciudad donde no había registro sanitario alguno. Y no había ni plan de acción. Me acuerdo que nunca te hicieron plan de acción, mi loco, si no fuiste solo un guerrero. Y se levanta y la primera persona que no fue que necesariamente tuvo su primer plan de acción, sino que hizo el negocio solo. Llega y se posiciona como el primer platino en Ecuador. Dale un fuerte aplauso. Digo como... Te juro que yo decía, yo me acababa de graduar, yo sentía que tenía el título, por lo menos, y decía, oye, todo el mundo puede subir. Y decía, entonces, esto depende de mí. Y lo que dije fue, el crecimiento también fue para mí estar dispuesto a lograr, no importa cuántas veces tenga que volver a empezar de nuevo. Porque entendí una cosa, normalmente ¿cuánto la gente estudia antes de tener su profesión? Por lo menos 5 años, ¿sí o no? Y estudia 5 años, le invierte entre 20 y 30 mil dólares en una carrera para salir a ganarse ¿cuánto? ¿Sabes cuánto me ganaba yo luego de que terminé de trabajar? Me ganaba el sueldo básico en mi país porque no había más. Había tanta demanda, aquí hay tanta demanda de trabajo, que ¿tú qué crees? ¿La gente está dispuesta a trabajar por más o por menos? Y si hay menos, ¿tú crees que aquí la gente igual trabaja por menos, sí o no? Y eso era lo que me esperaba. Y dije, si allá afuera tengo un montón de amigos que están dispuestos a trabajar 5 años fuerte, invertir un montón de plata para salir a ganarse no sé cuánto, yo estoy dispuesto a darle en esta oportunidad con todo. Porque entendí una cosa, el que se hace médico, el que estudia medicina, ¿qué se hace? El que estudia leyes, ¿qué se hace? Abogado. Y el que estudia redes de mercadeo, se hace diamante. La siguiente cosa fue, una de las siguientes cosas que te juro me empezaron a pasar ya dentro de la oportunidad y que para mí fue crecimiento, es dejar de pedir la receta. A mi patrocinador, a la persona que le debo todo, siempre le decía, oye líder, voy a tener una presentación con este perfil, ¿qué le digo? Y él me decía como que la intención, qué es lo que tenía que crear, y le decía, no. ¿Qué exactamente le tengo que decir? Y luego me decía, le digo, espérate un rato, ¿te puedo grabar? Y luego de que mi líder cogía y me decía exactamente, yo le grababa, me iba a mi casa, le anotaba las frases, le decía esto, uy, con esto le rompo, no sabes. Y le anotaba, te puedo decir, tengo 2 libros así universitarios, yo le anotaba hasta el chiste. O sea, en esta parte chiste. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué me pasaba? Era que yo cogía y salía y le decía el chiste y el man no se reía. Yo decía, pero ¿por qué cuando mi líder cogía y dice, oye, y decía el chiste, había multitudes que se reían o multitudes que se conectaban, pero yo cuando decía lo mismo no pasaba lo mismo. Yo decía, ¿y quién está de acuerdo conmigo? Y nadie levantaba la mano. Yo decía como, oye, tiene que haber un truco por detrás.
quieren saber cuál era el truco? Que para mí crecimiento fue entender el propósito y no las palabras. ¿A qué me refiero con eso? Aprendí que la gente no se conecta con lo que yo me aprendo de memoria, sino se conecta con el propósito genuino que yo tengo. Se conecta con la visión, se conecta con el propósito, se conecta de verdad con el alma. Muchísimas gracias. Dale un fuerte aplauso. Dice, apláudale, ¿sí o no? La gente no se conectaba con las palabras que yo me aprendía de memoria, sino se conectaba con mi propósito, por mi causa, por mi intención. Entonces dejé de aprender palabras y empecé a ponerle mi propia huella. Y lo que te digo a ti es, aprende la intención, aprende el propósito, qué es lo que queremos crear. Pero ¿sabes cuál va a ser lo espectacular en esta oportunidad? Es que tú le pongas tu propia huella, porque la gente se conecta contigo, no con las palabras, sino contigo, con la persona que está ahí sentada. ¡Así es! Otra de las cosas impresionantes que empezaron a pasar en mí, o una de las cosas, les voy a ser sinceros, que esto no salga de Latinoamérica, ¿me apoyan? Esto fue todo para mí. Que dice, llevarme con gente que no me acepte como soy. Porque entendí una cosa, papito y mamita, bueno, tengo la bendición de que mis papás están aquí presentes escuchando, ¿verdad? Gracias papás por todo, son mis primeros, o sea, son la gente que creyó en mí. Definitivamente el 50% de esta oportunidad era la tarjeta de crédito de mi mamá. Tuvo que pagar un montón de precios de ella. Pero lo siguiente que entendí fue esto. Yo acá afuera tenía un círculo que me quería como yo era. Entonces, si yo era impuntual, si yo era vago, si yo era como yo era, había gente que me quería y esos eran mis amigos del anterior círculo. De hecho, en mi familia somos tantos primos que no necesitábamos amigos. Y teníamos un montón de primos y que éramos súper amigos y cogíamos y decíamos salir y farrear. Farrear es como la rumba para los otros países y bueno, y estábamos ahí y la gente me quería como yo era. De hecho, yo era dentro de mi círculo era una de las personas que armaba la fiesta, armaba la farra, armaba todos los eventos sociales. Hasta que yo me encuentro en esta oportunidad con un grupo de gente que mi personalidad estorbaba. Porque te voy a decir una cosa, los lunes nos reunimos siempre, el equipo de liderazgo principal nos reunimos para saber cómo estamos cada uno de nosotros y nuestros equipos. Y yo me topo con un espacio de crecimiento donde empiezo a ver que la gente habla de crecimiento, empezar a meter mano, hacer que las cosas pasen, que mi cheque es del tamaño de mi crecimiento. Y yo me identificaba con todas esas cosas, hasta que yo me logro meter en ese equipo. Y había un montón de gente que me regresaba a ver y que mis hábitos no eran tolerados por esa gente. Empiezo a ver que hacemos una reunión a las 7 de la mañana y que yo estaba acostumbrado a levantarme a las 10:11 y que cuando me decían reunión a las 7 de la mañana yo decía, sí, mi líder, voy allá, y llegaba porque sí tenía el resultado y llegaba y todos súper bien peinaditos, bien vestidos y yo era el único que llegaba así ojeroso, mal peinado y que todo el equipo cogía y me veía y me empezaba a molestar un montón y me decía, mi líder, ¿qué pasa? Ve esas ojeras, vea eso. Y al comienzo era chistoso, pero luego empezó a causar un montón de incomodidad en mí, porque lunes tras lunes, antes de empezar las reuniones, yo sentía que se trataba de mí porque este equipo me molestaba como nunca nadie. Yo era en el colegio de los que molestaba y en este equipo todos eran los que me molestaban. Entonces ya me puse en los pies del colegio y empezó a pasar eso. Entonces una vez yo estaba ahí en esa reunión y la gente me decía, mi líder, esa camisa que tiene es como que usted parece profesor.
Yo empiezo a ver y me pongo rojo y le digo como... O sea, le pedía la ropa antes a mi papá, así para no gastar plata y cosas para mí. Me dice, es de profesor. Yo me quedo como rojo y le decía, ¿qué le pasa a estos tipos? O sea, se dedican a molestarme. Entonces yo ya llegaba los lunes y antes de que empiece esa reunión yo decía, esperen un ratito, molesten al Juanes. La siguiente era que, por ejemplo, yo no usaba perfume. Esa cosa tan básica. Y una de estas personas se acerca a mí y le decía así, mi líder, ¿sí le veía a ese abuelito? Sí, vaya a olerle. Y yo así como... Y regreso, ¿a qué huele? Así como aguardado. Así huele usted, mi líder. Oye, te voy a decir una cosa, me ancló tanto ese evento a mí, que desde ese entonces nunca dejo de tener perfume en mi carro, en mi casa, en mi oficina, en todos los lugares. Pero te voy a decir una cosa. Una vez en ese espacio de crecimiento, yo le decía a este equipo y le decía, me encantaría estar en un espacio donde no me cargoseen tanto, donde no me molesten tanto, porque yo en este espacio me siento de menos. Y la persona que estaba liderando ese equipo decía, tú deberías estar agradecido, porque allá afuera en el mundo no hay la gente que tenga el amor suficiente como para decirte no lo que quieres escuchar, sino lo que te sirve para crecer. Y ahí está esa gente que quisiera, por favor, esa gente, algún rato tuvimos un sueño y una misma intención y dijimos nosotros así, nos poníamos la mano así, dijimos nosotros vamos a ser dream builders, constructores de sueños, porque a eso nos dedicamos. Y lo que quisiera en este espacio es obviamente agradecer a esa gente y que por favor los dream builders, la gente que arrancamos de esta locura, se ponga de pie, por favor. Por favor, quisiera que me aporten con esto. Esta gente fue la que me hizo crecer y la que hizo que Ecuador se pare en donde está. Ellos fueron. Dales un fuertísimo aplauso porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible. ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde están los demás países que nacen desde Ecuador? Es gracias a que esta gente se atrevió a soñar y se atrevió a hacer las cosas diferentes que empezaron a pasar las cosas. Y te voy a decir una cosa, el bueno no soy yo, el bueno siempre, los buenos son ellos, porque ellos buscaban una forma de molestarme, y yo en esa forma decía, entendí una cosa, cada cosa que me molestaban tenía dos opciones, una, ser cínico y decir, no importa, ya me molestaron, ya me acepto como soy, o la otra, empezar a meter mano en cada una de mis áreas. Y tú tienes esas dos opciones, porque tú sabes en qué tienes que empezar a trabajar. Y lo que te quiero decir en esta parte es que te atrevas a meterte en ese círculo de influencia que hace que tú cada día dejes de ser tú mismo. Porque mientras más tú eres, el mismo resultado vas a tener. Pero mientras más dejas de ser tú, empiezas a traer el resultado que de verdad quieres. ¿Quién quiere de verdad empezar a crecer, por favor? Y obviamente nada de esto hubiese sido posible sin dos personas que primero fueron a comprar en mi caja. No sé qué hice de bueno en mi vida para que esas personas hayan caído justo en la caja 17, que era la caja de empleados, que nos tocaba quedarnos de más tiempo en esa caja. Que son personas... Te voy a decir una cosa. Está el atleta. Y el atleta corre, y el atleta tiene la capacidad, y tiene la habilidad, y tiene la destreza. Pero ¿qué crees más importante que es? ¿La capacidad personal o el entrenador? Porque si el entrenador es el mismo atleta, ¿qué crees que pasa con él mismo?
no pasa nada, porque el atleta dice, uy, 2 vueltas, yo me jalo 2 vueltas así rapidísimo, pero llega el entrenador y le coge y le dice, para calentar son 5 vueltas. El atleta le regresa a ver y le dice, como él sabe, bueno, deben ser 5 vueltas, y se programa y empieza a hacer. Entonces el bueno nunca va a ser el que tiene la capacidad ni la habilidad, sino el bueno va a ser siempre el entrenador. ¿Quién está de acuerdo conmigo de eso? Y en esta parte obviamente quiero agradecer a una pareja que no solo hicieron una diferencia en mi vida, sino que alteraron todo mi destino. Fueron creyentes que yo, te voy a decir una cosa, para necio, yo no hacía caso, yo era súper terco, me decían, líder, haz esto, y yo no hacía, y esta pareja se paró las veces suficientes en mi vida como para que yo empiece a creer en mí. Esta pareja empezó a hacer, no sé qué vieron en mí, pero me apostaban tanto que yo decía, estos tipos son buenísimos en este negocio, y dicen que yo soy bueno, pero no tengo el resultado, pero dicen que soy bueno, entonces no entendía. Me decían, tú puedes, y las cosas grandes también son para ti, regales un número, tú puedes, tú puedes, tú puedes, hasta que llegó un día que les hice caso y empecé a creer en mí, y si esta pareja no se hubiese parado por mi vida, porque te voy a decir una cosa, esta pareja se paró por mi vida y empezó a decirme que las cosas grandes también son para mí. Me dijo, oye, no importa de dónde vienes, importa a dónde vas, no importa las decisiones que has tomado, importa las decisiones que vas a empezar a tomar. Yo quiero en esta mañana agradecerle a esta pareja que se paró por mi vida, que es Edison Ortiz y Natalia Ponce. Les agradezco con la vida. Dale un fuerte aplauso, por favor. Yo le doy gracias a Dios porque le puse estos 2 ángeles en mi vida. Y una de las cosas que entendí era que mi crecimiento no era siempre querer escuchar lo mejor de ustedes hacia mí. Ahorita aprendí que el amor incondicional que ustedes siempre tuvieron hacia mí fue decirme lo que me aportaba para crecer. Y les agradezco y mi completa... Ustedes me cambiaron la vida. Y para donde ustedes se vayan, yo me voy. Siempre. Siguiente. Y decidí una cosa, la siguiente fue, ya vamos acabando. Amor propio en las buenas y en las malas. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy dispuesto a decirle a una tercera persona, cuando una persona se va a casar, ¿qué normalmente le dicen? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y si estás dispuesto a decirle a esa tercera persona, lo que quiero invitarte es a que eso empieces a hacer por ti. Amor propio en las buenas y en las malas. El cambio real empieza cuando tú cuentas contigo. Cuando tú cuentas contigo es donde esta magia empieza a pasar. La gente se gana lo que cree que vale. Y lo que quiero invitarte es a que te enamores lo suficientemente de ti para que valgas mucho y empieces a ganar mucho. ¿Quién quiere ganar un montón aquí? Y bueno, y la última, ya para ir terminando, es te voy a decir una cosa. Si quiere un proceso rápido, haga caso. Yo me demoré 2 años de oro. Y de la última vez que tomé decisiones y empecé a hacer caso, pude obviamente tener el rango de diamante, pero me demoré un montón en hacer caso. Y una de las cosas que me decía esta persona es, cree en el poder de la declaración. Y yo le decía, oye, estás como que súper romántico, como que eso de declarar, y eso de decir, sí, las cosas van a empezar a pasar, y tómate la foto en el carro, o tómate como que estuvieras capacitando. Y decía como que, este tío está loco. Eso me pasaba antes. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Me dijo, atrévete a declarar. Y decidí hacer caso. Y quiero mostrarte un poco de las declaraciones antes de arrancar, antes de terminar esta capacitación.
Si te metes en Facebook y regresas a ver la fecha de esa declaración donde dice Juan Esteban Donoso Diamante Fusion 2013, dice 3 de febrero del 2013. Febrero más o menos, ¿qué semana es? 8, ¿sí o no? Semana 8 del 2013. Estaba en bronce. Me sentía medio raro, como que vamos a declarar diamante en bronce. ¿Sabes qué pasó? La segunda declaración importante fue la persona que está coordinando ahorita las barras. ¿Dónde está Panchito Fernández? Dale un fuertísimo aplauso a la persona que está coordinando todo el tema de barras. Yo le decía al Panchito, antes de que Eddie salga a dar la capacitación, como yo era el tipo que ponía las sillas, decía, antes de que Eddie salga a dar su capacitación, por favor, tómame una foto. Acá. Tómame una foto, como que si yo estuviera capacitando, ponme el micrófono así de lado y yo me pongo así para hacer que esto funcione. Y esa fue mi declaración 2012. Y mira lo que pasó. En el 2014, con mis hermanos peruanos, que tuve la posibilidad de estar frente a más de 2.500 personas. Y la última declaración era cuando el mismo Andresito Pigal me decía, líder, atrévete a creer. Y como él ya tenía los resultados, entonces yo decía, líder, lo que tú digas. ¿Sí o no? Porque los resultados hablan más que 1000 palabras, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces me decía, tómate la foto en ese auto que tú quieres. Yo le decía, líder, todavía estoy en el auto religioso. ¿Cuál es el auto religioso? Me decía él, porque él se había comprado carro, ¿no? Entonces me decía, nada, o sea, yo salgo de una presentación y cuando le estoy prendiendo a mi carro tengo que decir, Diosito, por favor, que se prenda. Es en el auto religioso. Me decía, no importa la circunstancia actual, empieza a actuar como lo que quieres y no como lo que tienes. Y me dijo, tómate la foto. Entonces yo tenía en mi familia una persona que tenía el auto que yo quería. Que eso fue también en el 2012. Y me tomé la foto, luego dije, bueno, si mi líder dice esto y este Andresito dice lo mismo, entonces, bueno, tomémonos la foto y me salgo como... Y te voy a decir una cosa que te juro que se me hace la piel de gallina, que es... No sé. Wow. Y simplemente quiero dejarte con... ¿Quién tiene sueños por cumplir? Lo que quiero invitarte a ti es que empieces a declarar, porque lo que empieza a pasar en tu mente cuando tienes la declaración correcta es que empieza a crear las cosas. Digo, y lo que quiero dejarte es como una reflexión. El futuro es incierto, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque mañana no sabemos qué es lo que nos va a pasar, ¿sí o no? Entonces la declaración dice, o sea, la afirmación dice, si nada es seguro, porque el futuro no es seguro, porque el futuro no es incierto, entonces todo es posible. Y te voy a decir una cosa, las próximas capacitaciones, ¿cómo voy a ser traductor? Las próximas personas que van a comprar traductores simultáneos van a ser gringos, europeos y asiáticos.